Una hermosa posibilidad para la celebración del 1 de Mayo es la memoria de San José, el esposo de la Virgen, a quien en este día se recuerda como trabajador. El nombre que tiene esta celebración litúrgica en la Iglesia Católica es San José Obrero, el que obra, el que trabaja. San José, patrono del trabajo humano. Esta festividad nos invita a reflexionar sobre esa realidad que acompaña la vida de la mayor parte de la población del mundo: trabajar. Y vamos a reflexionar en esta ocasión en lo que podríamos llamar 5 pecados que se cometen con respecto al trabajo, pero no para quedarnos en los pecados, sino para ver cómo esos pecados pueden ser superados por sendas virtudes. El trabajo es una actividad humana. Como actividad humana requiere el ejercicio de nuestra inteligencia y voluntad. Y allí donde entran nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ahí entra también nuestra responsabilidad y nuestra libertad. Por eso, el trabajo puede ser ocasión de virtud, pero también, dadas ciertas situaciones y circunstancias, el trabajo también puede entrañar pecado. Vamos a ver de qué estamos hablando. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos da una primera advertencia. El que no quiera trabajar, que no coma. Es una frase muy fuerte. Parece que en esa comunidad de los tesalonicenses había algunos que tomaban como pretexto el hecho de que ya Cristo viene, ya esto se acabó, esto se acabó. Y como ya se acabó todo, entonces ¿para qué vamos a trabajar? Ya no hay que trabajar. Era más o menos la posición que ellos tenían. Y por consiguiente, como no hay que trabajar, entonces, pues que los demás me mantengan. Y Pablo dice, no, 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 así no es. El que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, hay un pecado que se comete contra el trabajo, que es el pecado de la ociosidad. La ociosidad o la pereza o lo que se le parezca tiene que ver con una forma de ofender a Dios. Porque entre otras cosas, tu ociosidad está desperdiciando los dones que Dios te dio. La ociosidad te hace ingrato, desagradecido frente a Dios. Y además la ociosidad o la pereza hacen que tú no ofrezcas al resto de la sociedad humana aquellos bienes que tú tienes y que pues es tu deber también compartir. Porque nosotros no fuimos creados como especies de islas para que cada uno se centre solo en sí mismo. Tenemos deberes de amor y de justicia unos con otros. Y en la medida en que caemos en la pereza o en la ociosidad, pues no estamos cumpliendo con ese deber. Así que ahí tenemos una primera falta. Segundo pecado que tiene que ver con la vida laboral, el extremo opuesto, la idolatría del trabajo, a veces llamada alcoholismo. Hay una palabra muy cómoda en la lengua inglesa para referirse a la persona que tiene una especie de adicción al trabajo. Se le llama workaholic, algo así como alcoholic, pero este es workaholic, es decir, una persona que tiene una adicción al trabajo. Trabajar es bueno, pero el exceso de trabajo, sobre todo cuando nos sustrae de otros deberes, por ejemplo, deberes familiares o deberes para con Dios, también es un desbalance que necesariamente implica pecado. Entonces, hay que tener cuidado con la adicción al trabajo y sobre todo preguntarnos qué es lo que tratamos de evitar, de qué estamos huyendo cuando nos sumergimos en una maratón de trabajo de esa naturaleza. Ese es un segundo pecado que se comete con respecto al trabajo. Tercero, hay un tercer daño en el trabajo y es el que tiene que ver con la explotación al trabajador. Nosotros hubiéramos podido ahorrar toneladas, millones de toneladas de dolor a la humanidad si hubiéramos escuchado más claramente el Evangelio, que nos invita a mirar en el prójimo, en primer lugar, a un hermano y no a una herramienta.
Y resulta que el explotador mira al trabajador como una herramienta para enriquecerse más. Ahí hay un daño terrible, porque esa persona que se siente explotada, no nos extrañe que luego, lleno de resentimiento y de dolor, se vuelva contra su antiguo empleador. Ese es el tipo de odio que fomenta el comunismo. No es que el comunismo esté bien, pero debemos reconocer que si se cometen injusticias sobre injusticias contra la clase trabajadora, eso tendrá consecuencias. Entonces la explotación del trabajador claramente es un pecado. En cuarto lugar, hay que mencionar aquellas personas que sí trabajan, pero en su trabajo son particularmente mediocres. La mediocridad, esa especie de ley del mínimo esfuerzo, ese colaborar lo menos posible. Esa actitud, una actitud negativa y egoísta, hace muchísimo daño. Daña no solo el ambiente laboral, sino que establece relaciones de hostilidad entre el empleador y el trabajador. Y así como es pecado que el empleador le declare la guerra al trabajador explotándolo, también tiene una responsabilidad moral el trabajador que, obrando de una manera mediocre, le declara una guerra silenciosa pero muy eficaz a quien lo emplea. Cuidado con eso. No podemos idolatrar el trabajo, pero tampoco podemos caer en la mediocridad. Y finalmente hay pecados que tienen que ver con el trabajo por lo que se está haciendo. No toda actividad humana, por el hecho de ser remunerada, es lícita y es grata a Dios. Hay actividades en las que hay una responsabilidad moral perversa. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Había gente que tenía trabajo. Su trabajo consistía en colocar el veneno en las cámaras de gas para matar judíos. Ese era su trabajo. Hay que tener mucho cuidado porque no por el hecho de que se te esté pagando un sueldo, quiere decir que tu trabajo es lícito. Lo mismo hay que decir de otras actividades que son remuneradas o que producen dinero, pero que son intrínsecamente perversas. Faltan gravemente al orden de la justicia y dañan a la sociedad. Luchando contra estos vicios y dando gracias a Dios porque nos permite ser útiles a nuestros hermanos, creo que le daremos verdadera honra al Señor, que la merece, y seguiremos los pasos de ese gran santo, verdadero modelo de trabajadores, San José.